Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa. Es un placer tenerlos del otro lado del mundo, donde quieran que se encuentren. Les sabe Ezequiel Trump, tengo la voz un poco tomada por una gripe, nada, que ni siquiera es gripe, es un pequeño catarro sin importancia, pero les pido disculpas por eso si suena no como lo habitual. Tenemos mucha información, por supuesto. Vamos a empezar primero por Australia y después vamos a hacer un recorrido un poco más largo. Dos noticias fundamentales en Australia que quería comentar con ustedes. En primer lugar, el tema del costo de vida sigue siendo tan problemático que hasta la presidenta o la gobernadora del Banco Central, que se llama Reserve Bank en Australia, dice que la inflación está haciendo que los servicios domésticos sean cada vez más y más caros, más allá de la importación de productos del extranjero. Eso no está subiendo, lo que me parece bastante llamativo porque el dólar australiano ha bajado brutalmente en relación al dólar americano el último año y pico, ¿no? Pero ella dice que quienes están impulsando la inflación, los servicios que aparentemente más han sido afectados por la inflación, es la peluquería, ir al dentista y cenar afuera. Yo no sé realmente si uno no va a la peluquería todo el tiempo. Yo iré una vez al mes. Los hombres gastamos poco dinero, bueno, la mayoría de los hombres, algunos no, pero no quiero entrar en eso, gastan muy poco dinero en la peluquería, pero el dentista es muy caro, siempre lo fue. Dicen que el servicio de entradas ha aumentado casi el 8%, pero ella dice que si bien hay un enorme daño que está sufriendo la población australiana, daño económico estamos hablando, por las altas tasas de interés y por la inflación, ellos van a seguir igual subiendo las tasas de interés, que en este momento han llegado y las han subido alrededor del 4.50%, 4.35% para ser preciso, que lo subieron a principios de este mes de noviembre, después de que la habían dejado iguales en los últimos 4 meses. Pero ella, la presidenta del Banco Central, que ahora es una mujer, ya no es más Philip Lowe, es una mujer que se llama Michelle Bullock, dijo que si la inflación es simplemente el producto de las disrupciones que existen en la cadena de ofertas globales, eso ha tenido poca influencia, y lo que tenemos que hacer, si eso pasa, es que las tasas de interés no aumenten mucho. Pero, sin embargo, dice, si hay una recorte de tasas, o mejor dicho, una suba de tasas para manejar la política monetaria, ella dice que es la respuesta correcta. En pocas palabras, para decírselo bien en castellano, ella dice que va a seguir subiendo las tasas, le duela a quien le duela, y si a usted le molesta, mala suerte. Pero el tema dice que la inflación para ella es algo que la única manera de controlarla es con el instrumento brutal de subiendo las tasas de interés, que insólitamente ha hecho que las casas, el precio de las viviendas no haya bajado. No bajó. Bajó al principio cuando empezó la subida de tasas y ahora empezó a subir otra vez, a pesar de que las tasas están más altas ahora de lo que estaban en ese momento. Y ella dice que la inflación en el sector de servicios ha sido o es un signo, una señal de que la demanda de los consumidores sigue muy fuerte y que o más fuerte de lo que la economía australiana podría en este momento manejar. Y ahí dice algo que realmente yo no sé si será cierto o no, porque uno no puede ir midiéndolo negocio a negocio. Dice, la peluquería, los dentistas, cenar afuera, las actividades deportivas y recreativas, eso ha aumentado muchísimamente y esto refleja las condiciones de la economía doméstica y es un factor indicativo de que la demanda es lo suficientemente grande en este momento para continuar al nivel que están continuando, en el sentido que va a seguir subiendo. Ellos no pueden hacer absolutamente nada para bajarlo, y además dicen que también ha subido el costo de la mano de obra, y ella sigue diciendo, lo único que podemos hacer es seguir subiendo las tasas de interés. O sea que muchachos, métanse en la cabeza, las tasas de interés en Australia van a seguir subiendo en un momento que en Estados Unidos justamente están en la inversa. Aquí, que es la economía más grande del mundo, obviamente la más influyente, las tasas han llegado, dicen que a su punto máximo. El Banco Central estadounidense dice que las puede volver a subir, pero la expectativa del mercado es que ya está ahí, y va a haber una salida de la fase recesiva que no va a ser muy fuerte, y eso ha hecho justamente en las últimas 2-3 semanas los mercados de valores internacionales hayan subido muchísimo,
muchísimo han subido, en tanto en el sector tecnológico. El sector tecnológico es muy importante, yo le explico por qué. Porque las grandes compañías de tecnología no ganan dinero, no pagan grandes dividendos, ni pocos dividendos, pagan casi nada de dividendos. Pero se espera que tengan una apreciación de capital. Entonces, cuando suben las tasas, baja la tecnología, y eso fue lo que provocó que hayan bajado tanto. Pero ahora aparentemente están subiendo, están subiendo, porque se piensa que las tasas de interés van a llegar hasta donde están. En Australia es absolutamente lo contrario. Cambiando de tema, pero siguiendo en Australia, lo que quería compartir con ustedes es, en realidad, insólito para mí. Y le digo por qué es insólito. Yo entiendo que uno tiene que tener en la vida una posición, digamos, humanitaria y demás. Pero yo no sé exactamente quién le habrá preguntado o con quién habrá consultado en Australia para que el gobierno haya decidido darle visas de entrada al país a los palestinos, o entre comillas, que están en la zona de Gaza. Y el gobierno australiano ha emitido centenares de visas a los palestinos en las últimas semanas y han confirmado que han emitido 860 visas que han sido aprobadas para los palestinos con conexiones con Australia, que son muchos, entre el 7 de octubre y el 20 de noviembre. El tema es el siguiente. No hay un solo país árabe que les da refugio a los palestinos. Si usted es palestino y quiere refugiarse en los Emiratos, o en Omán, o en Kuwait, lo sacan con una ametralladora, literalmente. Entonces no se puede entender por qué Australia tiene que entregar estas visas a gente que en realidad no se ha adaptado bien a ninguno de los países en los cuales han sido recibidos. Mire, no tome mi palabra al respecto. Le voy a dar una estadística bastante clara. En un estudio publicado el 14 de noviembre, demuestra que apoyo por el terrorismo de Hamás y por los actos terroristas, terroristas es poco, los actos de masacre despiadada que cometieron el pasado 7 de octubre, contaba con el apoyo del 75% de la población árabe palestina. O sea, cuando le dicen no hay que separar a la gente de Hamás, de la gente que está ahí, bueno, sepárenlo ustedes si pueden, pero yo no sé cómo van a hacer, porque el 75% está declaradamente a favor. Egipto, que tiene frontera con Gaza, directa, la tiene clausurada, y todos los demás países musulmanes y árabes en la región se han rehusado a aceptar refugiados palestinos. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Porque han evaluado el riesgo que puede constituir la importación de agentes terroristas. Por lo menos, y por esa razón, el programa de refugiados de palestinos en los países árabes tiene una cuota de 0. Eso no es un invento mío, 0. Y sin embargo, Australia les entrega casi 1.000 visas como si nada. Si ustedes saben cómo va a terminar esto, lo saben igual que yo, y no hace falta ni siquiera que yo se los reitere. Esto de alguna manera confirma la posición que ha tenido el gobierno australiano de estar no ha tomado una posición neutral en relación a lo que está pasando en el conflicto, para mí para nada, cuando todavía no había ni enterrado a los 1.400 israelíes, muchos argentinos, estadounidenses, británicos, chilenos que estaban allí, no lo habían enterrado. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, ya estaba pidiendo a Israel, que no había hecho ningún acto de venganza por lo que había ocurrido, o de revancha, que lo actúe con moderación. En este momento, además, Israel y la gente de Hamás, que están cómodamente instalados en un hotel de 5 estrellas en Doha, la capital de Qatar, ahí donde Argentina ganó el Mundial, y usted y yo miramos como si fuera un lindo lugar, han hecho un arreglo por el cual, escuchen esto, pues yo no sé realmente cómo hicieron esto, pero van a liberar aparentemente a 50 rehenes, mujeres y niños. Va a haber un cese del fuego por 4 o 5 días,
que solamente favorece las vías de escape, pero los terroristas de Hamás que están allí. Y además Israel va a liberar a 150 criminales que están condenados en cárceles israelíes, hombres, o sea, futuros guerrilleros, futuros asesinos. O sea, a mí no me parece que sea un acuerdo equitativo, pero es muy difícil hacer equivalencias entre gente que aprecia la civilización y como los bárbaros. A la gente de Hamás le importa 3 cominos, literalmente hablando, si tienen que sacrificar a 10.000 o 15.000 de los suyos para el objetivo que ellos tienen, que es la aniquilación total, completa y absoluta del Estado de Israel. Es lo que quieren. No es una deducción mía lo que dicen ellos en los documentos que publican en todos lados. Hamás no es una organización política, es una ideología de vida, un concepto de muerte. Entonces, lo que este acuerdo solamente se ha logrado por la tremenda presión interna que existe dentro de Israel para la liberación de los secuestrados. Imagínese si usted tuviera a su tía, su hermana, su madre secuestrada por esta manga de bárbaros y salvajes, usted quisiera que la liberen, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Además, es la primera vez en la historia de Israel que se toman como rehenes, o jamás toma como rehenes, población civil. Siempre se llevaban soldados. Y en una oportunidad, hace muchos años, se liberó a un soldado por 1.000, 1 y 3 ceros más, 1.000 personas que estaban detenidas en las cárceles israelíes y condenadas por juez por haber cometido actos criminales. Eso ha hecho que la población judía, israelí, no solamente judía, israelí sino judía, esté dividida. Porque muchos israelíes dicen que hay que hacer esto porque hay que salvar a los rehenes y otros dicen, no, muchachos, tenemos que ir hasta el final y aniquilarlo, no hay que negociar con estos terroristas porque si no le estamos dando incentivo para que vuelvan a hacer lo mismo la próxima vez, que lo van a hacer, si pueden. Mientras tanto está el problema del otro lado de la frontera del norte, donde la gente que vive, o vivía en realidad, al lado de la frontera del Líbano, donde yo estuve, mira, soy sincero, yo estuve en la frontera del Líbano, casi le doy la mano a los soldados que están del otro lado. También estuve del otro lado de la frontera del Líbano, porque visité el Líbano varias veces, y miraba del otro lado, del lado israelí, y por supuesto no podía cruzar, ¿no? Que era una pena, porque mi familia vivía una hora de ahí, así que pues, tuve que hacer un lío bárbaro para cruzar yendo por otro país, pero eso es otro tema. El tema es que la gente que vive en la frontera con el Líbano no quieren volver, y no van a volver, porque tienen miedo de que haya un ataque como hubo en Gaza y directamente los degüellen, pero que no metafóricamente, sino literalmente. Entonces, muchos en Israel están pidiendo que Israel entre en el Líbano y cree una zona desmilitarizada, que es facilísimo decirlo, complicadísimo de hacer, porque la gente que está allí de Hezbollah no son mancos, tienen misiles mucho más sofisticados de lo que tenía Hamás y están apoyados militar y económicamente por la República Islámica de Irán. O sea que el tema es complicado de verdad. Y por otro lado, ahora se sabe, se tiene más información. El otro día estuve con un ex oficial del ejército israelí, un brigadier general, ya retirado, que era asesor del gabinete de seguridad, o lo fue en su momento, ahora está retirado, trabaja para entidades privadas, y dice que la inteligencia israelí estableció que el día del ataque del 7 de octubre solamente 4 personas en toda la organización de Hamás sabían que se iba a ocurrir. Irán no sabía, o sea, habían apoyado, habían dado las armas, tenían todo, pero no sabían que ese día, esa hora, que se empezó a las 7 de octubre a las 6:29 de la mañana, iba a haber el ataque. No lo sabían. Había 4 personas que no lo sabían nada más, y que ni Hezbollah sabía. Y tanto Irán como Hezbollah estaban disgustados, entre comillas, con Hamás por haber lanzado el ataque sin informarlo. Y la razón que no lo informaron para que la inteligencia israelí no pudiera interceptarlo y pudiera tomar las medidas que tenía que tomar. Ahora se sabe además que estaba completamente indefensa, no completamente, pero muy indefensa la frontera con Gaza. El ataque estuvo muy bien ejecutado desde el punto de vista militar, porque utilizaron drones y utilizaron un montón de tecnología para bloquear las señales de alerta que tenía el ejército israelí, y esto ha cambiado completamente la psicología
dentro de Israel, donde la población se consideraba que había una enorme fortaleza donde nunca nadie podía entrar, y ahora nuevamente entraron, mataron a centenares y centenares y miles de civiles y se llevaron gente secuestrada. Eso realmente es una crisis psicológica, además de militar, muy seria. Y Israel ya no puede hacer más de lo que está haciendo. Entró en Gaza, pero ¿a cuántos más puede matar? Si la gente jamás, la más importante, ya se ha escapado. Así que estamos entrando en un impasse, pero yo creo que Israel va a seguir hasta el fin de las consecuencias y nunca más va a dejar que jamás gobierne la franja de Gaza que antes pertenecía a Egipto. Les aclaro esto por si ustedes piensan que se fue ocupado por Israel y se lo querían quedar. Nunca fue así. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ante la sorpresa general del mundo, pero no para los oyentes de este programa, quienes se los habíamos anticipado desde hace meses y meses y meses, Javier Milei ya es presidente electo de la Argentina, ha dicho que va a hacer un montón de privatizaciones, va a cambiar el sistema aduanero, va a cambiar todo lo que uno tiene que cambiar para que Argentina sea un país normal. Por supuesto va a enfrentar enormes problemas, ya que los sindicatos y todo el peronismo argentino, destructivo, anacrónico, perverso, ineficiente y corrupto, si quieren sigo, ¿no? Pero podría seguir un rato, pero lo paro ahí, va a hacer lo imposible para socavar y sabotear todo lo que Milei quiere hacer. Como les dije en un último programa, es absolutamente absurdo lo que leen en la prensa internacional por periodistas de pseudoizquierda, donde pintan a Milei como de extrema derecha y demás. Un solo artículo que leí en el Daily Telegraph de Londres, donde decía que Milei no era extrema derecha, pero para nada, era simplemente un candidato libertario, punto y aparte, que quería el libre mercado y en la libre competencia. Eso no es ser de derecha, no es ser libre mercado, eso no es ser fascista, ni mucho menos, como lo quieren pintar todos aquellos que no es que no entienden, están en contra de que Milei esté a favor de la libertad. Y Milei por ahora se ha mantenido en su línea, no es presidente todavía, va a asumir recién el día 10 de diciembre, que cae domingo este año, y a partir de ahí se verá. Esto es lo que tuvo para decir hace unas poquitas horas, para compartir con todos ustedes. En esto estamos. Estas horas. Trabajando. No hay tiempo para el festejo, ¿no? Quedó claro el domingo a la noche. Hay tantos problemas que resolver que... No hay tiempo para el festejo. Desde el día de ayer a las 7:30 de la mañana empezamos a recibir las distintas felicitaciones de presidentes del mundo. Y obviamente eso ya es el puntapié del inicio de la agenda internacional. Por lo tanto, todo el día de ayer se trabajó muy intensamente en la agenda internacional. Hoy arrancamos con la visita al presidente Alberto Fernández. ¿Lo conocía Alberto Fernández? Sí, yo lo ¿Alguna conocía vez? así. ¿Olivos? En Olivos. Sí, efectivamente. ¿Alguna vez había ingresado a Olivos? No, era mi primera vez en Olivos, vez. pero sí lo conocía al presidente Alberto Fernández de antes de que fuera presidente. Tuvimos un diálogo muy cordial, donde hablamos sobre cuestiones de la transición, hablamos sobre cuestiones de política interna, de política exterior, las cuestiones sociales y obviamente la economía. Así es que en ese sentido creo que fue una charla muy, muy positiva y donde obviamente en algunos aspectos no coincidimos, pero siempre está bueno tener esa interacción de cómo lo ve otra persona desde otro lugar además. Entonces, ¿en qué no coincidieron? Bueno, en algunas visiones sobre la economía y sobre la inflación y sobre algunas dinámicas. Pero bueno, eso es parte de la vida misma también. ¿Quedó claro que de aquí al 10 la economía está en manos del presidente? ¿Eso lo ratificó? Sí. Bueno, de hecho, la desafortunada frase del ministro Massa, es más, cuando a mí me la plantearon, yo señalé que probablemente una frase tan desafortunada seguramente tenía que ver con el momento que estaba viviendo, ¿no? O sea, Massa es un político profesional que lleva 30 años en esto y obviamente que se
digamos, la aspiración del político profesional es llegar a ser presidente, y que se creía tan cerca de eso y que se le escapara, eso lo podía afectar emocionalmente y lo llevó a decir una frase absolutamente desafortunada. Y eso, digamos, eso también quedó clarificado. Yo creo que el propio ministro Massa tomó conciencia de ello, porque después decidió seguir en el cargo. Por lo tanto, a eso también hubo que bajarle el precio, porque había que entender la lógica en la cual esto pasó, ¿no? Así que en ese sentido fue una charla muy, muy razonable y sobre los problemas que enfrenta el país. ¿Tiene resuelto cómo desarmar las LELIQs, ofrecer un bono del tesoro? Sí, exactamente. Nosotros tenemos diseñada una estrategia para resolver el problema de las LELIQs. ¿Es ofrecerle un bono del tesoro, en este caso, a los bancos? Darle distintas alternativas para elegir, y entonces libremente las instituciones van a elegir el instrumento que quieran. Esto es muy importante. Y en paralelo, en el lado fiscal, un fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio. Yo voy al 10 de diciembre. El central, la orden del presidente es: dejen de emitir. Sí, obviamente, hay que cortar con la emisión monetaria. Bien, Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100. No, entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100. O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo, para diciembre? ¿Cómo se logra? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio si recortarán lo que tienen que recortar? ¿Eso se lo pidió al presidente Alberto Fernández o no? Es que se va a desligar de eso, porque eso, va a caer en el último tramo de diciembre. Pero sé que lo tengo que enfrentar, pero hay que ir a equilibrio fiscal. Se terminó. Eso es en forma inmediata. Nosotros queremos alcanzar en el primer año de gobierno el equilibrio fiscal. Y eso no es negociable. Me dijo: estoy dispuesto, incluso preparado para asumir con hiperinflación. Exacto. ¿Ese fantasma se disipó o sigue estando ahí? No, la hiperinflación está ahí. La hiperinflación está ahí. A ver, si uno mira el sobrante monetario, hoy ese sobrante monetario es el doble del que había en la previa del Rodrigazo. Si yo miro el balance del Banco Central, los pasivos remunerados, LELIQs, en términos de base monetaria, ese número es peor que el que teníamos en la previa de Alfonsín. Hasta ahí las palabras de Milei. Lo que quiero destacar es lo siguiente. Estaba entrando en temas realmente técnicos. Las LELIQs son emisiones, son pagarés que ha hecho el gobierno que no puede levantar. Porque tienen que pagarlos con dinero que no tiene, ¿no? A eso se refería. No vamos a entrar en eso. Pero lo que les quiero destacar es lo siguiente. Primero, la claridad conceptual. Y segundo, que sabe de lo que está hablando. No es un chanta que vende humo, o como dicen los argentinos, por mis viejos pagos zanatea. No, él sabe lo que está hablando. Y dijo algo muy, muy, muy serio. No vamos a gastar más de lo que recaudamos y no vamos a emitir más dinero. Eso para Argentina es, o para la gran mayoría de los países en realidad, es revolucionario en el sentido literal de la palabra. Pero ¿se acuerdan que le decían que era un loco, un desubicado, un psiquiátrico? Mira, les voy a contar una historia personal. Hace un año y medio, mayo del 2022, esto nunca se las conté, estaba en una cena en Buenos Aires, en la casa de un amigo, y había 2 o 3 parejas más a quienes no había visto en mi vida, y no volveré a ver tampoco. Y yo dije que a mí me gustaba Milei. Ustedes no saben qué mal que me trataron. Había una persona, una idiota, que estaba allí, por otra palabra, no había para calificarla, dijo que ella sabía que Milei era un loco porque lo había visto hablar por televisión y que tenía problemas psiquiátricos, como se refería a la familia. Yo le pregunté, ya que era psicóloga, si alguna vez había estado en un consultorio con Milei, pero me dijo que no, que ella sabía. Como yo le dije que a mí me gustaba Milei, no me hablaron en toda la noche. Y mi amigo no lo volví a ver nunca más, porque no me defendió. Y yo no hice nada, me quedé callado la boca, soy una persona muy educada. En situaciones sociales yo no elevo la voz, no insulto a nadie,
Me enojo por radio, pero no la vida normal. Lo dejé pasar, me di cuenta que era una manga de maleducados. No me hicieron ni una sola pregunta, que yo venía a Australia y Nueva Zelanda, nada. Podría haberse enterado de algo que no supieran. Y ahí terminó. Esos son los argentinos. Seguramente ahora votaron en contra de Milei, no tiene importancia. Pero eso es lo que pensaba un montón de gente, que aún hoy votó en contra pensando que Milei era un tipo irracional. Ustedes lo acaban de escuchar, 48 horas después de haber ganado la presidencia de la Nación, ni más ni menos. Estaba más tranquilo que yo cuando camino a la tarde después de cenar mirando el mar. Argentina no sé qué es lo que va a pasar, no lo sabe nadie, pero estamos en la senda correcta por vez primera. Y eso está siendo reconocido por los líderes de todo el resto de los países del mundo. Lo más importante, obviamente, es Latinoamérica, y tienen que encauzarse dejando atrás el virus virulento de la izquierda que la ha destruido y la ha dejado postrada. Pero existe un enorme sector de latinoamericanos, no solamente argentinos, que están en contra de Milei y quieren que el Estado se haga cargo absolutamente de todo, cuando lo que es imposible, y está demostrado que jamás tuvo éxito y siempre fracasó. Hacemos una última pausa y continuamos. Se jugó la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas, o la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Y estos fueron los resultados y después vamos a los comentarios. Perú y Venezuela, después de algunos incidentes por temas de discriminación contra los venezolanos, el partido se jugó en Lima, empataron 1-1. Uruguay, sin despeinarse, ganó 3-0 de local a Bolivia, era el partido más fácil de todas las eliminatorias. Colombia derrotó de visitante con un gol de penal, convertido a los 11 minutos a Paraguay. Y Ecuador derrotó a Chile, un Chile que realmente viene de mal en peor. Realmente yo no sé qué ha pasado con el fútbol chileno, pero está en muy mala situación. Y Argentina consiguió una victoria sin jugar bien para nada, fue un partido horrible. Le ganó justamente ahí nomás, un partido violento, con incidentes antes de empezar el partido, entre la hinchada brasileña y la argentina, represión policial quizás excesiva de la policía carioca y demás. Le ganó 1-0 en el Maracaná a Brasil, cosa que no lograba desde 1998, y es la primera vez que Brasil pierde de local en su historia un partido de las eliminatorias, cosa que de por sí es llamativo. Hay que decir una cosa, es la peor selección brasilera que yo he visto en toda mi vida, y he visto mucho fútbol. Brasil perdió 3 partidos al hilo, perdió contra Uruguay 2-0 en el Centenario, después perdió 2-1 de visitante en Barranquilla contra Colombia, y ahora pierde de local el Maracaná contra los argentinos. El gol argentino lo consiguió promediando el segundo tiempo el defensor Otamendi, un defensor que ya está en declive, que no está jugando bien, casi nos cuesta el Mundial, cometió errores en la final, el primer penal contra Francia, el gol que se pierde en Francia al final, todo es culpa de él, pero sigue estando allí. Y Argentina está primera en el grupo clasificatorio con 15 puntos, seguido por Uruguay con 13, Colombia con 12, Venezuela con 9, Ecuador con 8, Brasil está sexto con 7, hasta ahí entran directo al Mundial. Paraguay y Chile están compartiendo la 7ª y 8ª posición con 5 puntos, Bolivia tiene 3 y Perú tiene 2. Pero después del partido con Argentina ocurrió algo que nadie esperaba. Yo estaba mirando la conferencia de prensa del técnico Lionel Scaloni, y la conferencia de prensa decía lo que tenía para decir, y después Scaloni tira una bomba nuclear que hizo que los argentinos ya no hablen más del partido, porque dijo lo siguiente, eso, pero completamente de sorpresa, sin que nadie le pregunte nada. Ahí va. Es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico, y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando, y estos chicos lo ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien.
No estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo. Buenas noches. Lionel, Y ahí nomás se fue. Todo el mundo pensaba que iba a estar regocijándose habiéndole ganado a Brasil en el Maracaná. Por segunda vez ya la habían ganado en el 2021 en la final de la Copa América. El del 98 que hice referencia fue un partido amistoso, discúlpenme. Pero ese triunfo del 2021 se lo toman con pinzas, estaba vacía la cancha. Si hubieran jugado en el Sahara hubiera sido lo mismo, era por la pandemia, no había nadie. Esta vez no, estaba repleta de brasileros y le ganaron. Pero de ahí no se empezó a hablar más del triunfo argentino, se empezó a hablar de por qué se podía ir Scaloni. Y hay un montón de hipótesis que están dando vueltas. Una es que hubo una gran molestia del técnico argentino cuando lo presionaron la semana pasada para que se tomara una foto con el candidato peronista Sergio Massa. Y él se negó. Él y los jugadores y el cuerpo técnico se negaron. Y la presión vino del impresentable, incapaz, presidente de la AFA, el señor Tapia. Le llaman Chiqui Tapia, yo no le voy a llamar Chiqui Tapia. Tapia es una persona que no tiene la menor idoneidad para estar allí en el cargo. Es cuñado de Moyano, no importa, olvídense. Pero la cuestión es que estaba muy molesto él con eso y no se prestó al juego político. Eso es una hipótesis. Otra hipótesis es que el equipo llegó a lo máximo. Después de esto no hay nada. Uno gana la Copa América, gana el Mundial, le gana a Brasil el Maracaná, ya está. ¿Qué más puedes hacer? ¿Se terminó? Por eso él habla de la vara muy alta. Llegaste a la cima del Everest. Después de ahí todo lo que puede pasar es que empiece a bajar. Aunque gane la Copa América de junio del año que viene, que se hace aquí en Estados Unidos, uno ya lo ve a Messi en seria. Ya Messi ayer contra Brasil no hizo prácticamente nada, contra Uruguay prácticamente tampoco. Es un gran jugador, tiene destellos extraordinarios, pero no es lo que era antes, por supuesto. Y yo creo que él tiene la cabeza en otra cosa también, ¿no? Está viviendo aquí en Miami, en una casa que se compró en Fort Lauderdale, no muy lejos de aquí, vive feliz, sin grandes exigencias, etcétera, y no sabe si ya está dispuesto a hacer los esfuerzos que hay que hacer, a pesar de que él quiera, pero es la cabeza que no le da. Otra posibilidad es que lo hayan tentado de un gran club europeo, no como tentaron a Gallardo, que al final, después de decir que iba a dirigir el Chelsea o Barcelona, terminó dirigiendo un ignoto equipo en Arabia Saudita. Scaloni ganó un mundial, ganó la Libertadores, un campeonato o la Copa Argentina, que en Europa es vista como no sé, ser campeón de lavar los pisos, no tiene importancia. Y a lo mejor Scaloni, que además vive en Europa, vive en Mallorca, e incluso cuando dirigía a la Argentina, y dirige a Argentina, el pibe Mallorca, nunca se mudó de vuelta a Buenos Aires, el santafesino, es de una ciudad pequeña cerca de Rosario, se llama Pujato. A lo mejor quiere quedarse allí y no quiere saber más nada de todo el entreveo que es la política argentina y el deporte argentino. No lo sé. Algo pasó, no dijo que se va, pero llama la atención que diga que se va, o que se puede irse, cuando Argentina le gana a Brasil media hora antes, y cuando el próximo partido por las eliminatorias mundialistas, ¿saben cuándo es? Hoy estamos en noviembre del 2023. El próximo partido de eliminatorias va a ser en septiembre del 2024. Es un disparate. Bien lo podría haber dicho en febrero, en enero, el 4 de marzo, si no hay partidos. No hay nada. Pero por alguna razón ha elegido decirlo ahora y por supuesto ahora están todas las hipótesis dando vueltas. Vamos a ver qué pasa y los vamos a mantener informados. Les aviso Sigal Tramper y será hasta la próxima.